Vamos a comenzar los contenidos de la segunda unidad de la materia, en donde el elemento nuevo va a ser eh, que nosotros ahora entre las diferentes configuraciones de carga vamos a tener material no conductor, es decir, material dieléctrico. Nosotros por dieléctrico entendemos eh, toda estructura que no conduce electricidad. Dieléctrico, aislador o no conductor, para nosotros son sinónimos. En esta clase lo que vamos a ver se puede dividir en tres grandes bloques. Vamos a definir lo que se conoce como polarización, que es el fenómeno que ocurre en los dieléctricos. Vamos a definir algunas cosas. Vamos a definir el desplazamiento, que es eh, un tercer vector que existe en el mundo eléctrico. Y finalmente vamos a hacer algún ejemplo como para cerrar los conceptos. Si ustedes repasan, van a concluir que siempre que intervenga materia en un problema de electrostática, siempre su efecto va a ser el de disminuir el valor de campo eléctrico en su interior. Si nosotros tenemos en una zona del espacio hasta ahora un campo eléctrico, al introducir o al poner allí un bloque conductor, sabíamos que rápidamente, en tiempos menores a 10 a la menos 15 de segundo, el campo eléctrico iba a caer a cero debido al apantallamiento electrostático, es decir, el bloque conductor tiene moles y moles de electrones libres, si quieren verlo fácil, cada átomo que forma la estructura conductora puede donar el último electrón, el de la última capa eléctrica. Ese es el famoso free electrón, el electrón libre. Ese electrón empieza a dar vueltas por todos lados, no pertenece a ningún átomo. Y cada átomo, piensen que si cada átomo dona un electrón libre, en un pequeño bloquecito de material tenemos moles de átomos. Por lo tanto, hay moles de electrones libres. Es decir, hay suficiente carga eléctrica libre dentro de un conductor como para poder desplazarse en tiempos muy rápidos y de esa manera entonces apantallar los efectos de los campos eléctricos en el interior. Claro, ¿cómo funciona eso? ¿Lo saben los electrones? No. Los electrones simplemente se van a mover si hay campos eléctricos que generen sobre él fuerzas. En el momento en el que ya no exista campo eléctrico neto que mueva carga, pues entonces esos electrones quedarán en una situación donde no habrá campo eléctrico. Ese es el equilibrio electrostático que siempre decimos, bueno, en el interior de un conductor no existe campo eléctrico neto en estado electrostático. Lo que vamos a ver ahora es qué ocurre con los dieléctricos, aisladores o no conductores. Vamos a ver que para nosotros por ahora la materia puede ser o conductora o dieléctrica. Existe una tercera posibilidad que es la de los semiconductores que queda fuera de los contenidos de este curso. Pero si la materia que introducimos es dieléctrica, también vamos a ver que el campo eléctrico en el interior va a verse disminuido. Es decir, como gran resumen, si nosotros en un problema traemos un conductor, ese conductor va a disminuir el campo eléctrico totalmente a cero. Si lo que traemos es un dieléctrico, ese campo eléctrico no necesariamente va a caer a cero, sino va a quedar reducido a un cierto valor por el mecanismo de la polarización de los átomos que forman este sólido. Como ejemplo rápido, imaginemos que tenemos dos placas planas, conductoras, cada una de ellas con la misma carga pero con distinto signo. Ya hemos visto que este arreglo, un arreglo muy conocido que vamos a ver en las próximas clases, genera un campo eléctrico muy interesante que es bien concentrado entre las dos placas y no genera campo eléctrico por fuera de ellas. Si nosotros consideramos este espacio vacío, vamos a concluir que existe un cierto campo eléctrico. Vamos a llamarlo E sub 0. Si introducimos ahora, un bloque conductor, en tiempos prácticamente inconcebibles para nosotros, va a ocurrir el apantallamiento electrostático, cargas libres del bloque conductor van a verse empujadas por este campo eléctrico que había antes,
hasta que aquí en el interior del bloque conductor el campo eléctrico total sea cero. Esto es lo que ocurre cuando yo traigo un conductor al entorno donde existe un campo eléctrico. Cuando yo lo que traigo al entorno es un dieléctrico, estoy trayendo estructuras en las que la carga no puede desplazarse. ¿Qué es lo que pasa? Vemos un átomo aquí, uno cualquiera, lo llamamos átomo sin polarizador. Vemos que está la carga positiva con sus neutrones en el núcleo bien apretados y la carga negativa en esa nube electrónica que veíamos antes. Cuando un átomo es polarizado, es lo que vamos a ver a continuación, lo que va a ocurrir con este átomo es que toda su carga eléctrica, toda su nube electrónica, perdón, se va a ver levemente desplazada por acción de un campo eléctrico externo. Entonces, cuando a un átomo uno lo somete a un campo eléctrico externo, se polariza, se genera una leve separación de los centros de carga eléctrica y comienza a haber una suerte de dipolo que genera o que está caracterizado por una polarización. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. Aquí tenemos un átomo, una representación esquemática donde tenemos el núcleo con toda su carga positiva en el centro y la nube electrónica constituida por electrones orbitando a altas velocidades, etcétera, etcétera. Si nosotros lo queremos pensar como centros de carga eléctrica, vemos que en un átomo en equilibrio, sin polarizar, vemos que los centros de carga eléctrica se superponen. En efecto, en el centro está toda la carga positiva, pero no nos va a resultar extraño que consideremos a un electrón orbitando a altísimas velocidades respecto de un núcleo, que eso sea visto como que el centro de carga negativa también se encuentra en el centro. Por lo tanto, en un átomo normal, que no está sometido a ningún campo eléctrico externo, podemos decir que sus dos centros de carga, tanto el positivo como el negativo, aunque el negativo no se encuentre realmente en el centro, están superpuestos y en consecuencia no hay una carga neta de un átomo que no está polarizado. Cuando este átomo lo sometemos a la acción de un campo eléctrico externo, vamos a llamarlo aquí este E sub 0, lo que va a ocurrir es que el electrón que normalmente se encontraba orbitando por aquí, de alguna manera este electrón va a tener una atracción, va a sentir una atracción hacia la izquierda de la pantalla, porque si las líneas de campo eléctrico son hacia la derecha, significa que de este lado hay carga positiva. El electrón va a tender a ir hacia allá, pero por las fuerzas que obran en el átomo, este electrón no es libre. Por lo tanto, este electrón solamente puede separarse un poco de su órbita de equilibrio, pero finalmente tiene que volver al entorno del átomo. Por lo tanto, ahora tenemos un centro de carga positivo que puede haberse visto corrido levemente hacia la derecha por repulsión a este lado que es más positivo. Y tenemos un centro de carga negativo que ahora, por estar ejerciendo estas órbitas levemente elípticas, se desplaza levemente hacia la izquierda. Y entonces se forma lo que conocemos como un dipolo eléctrico o un átomo polarizado, donde ahora los dos centros de carga eléctrica se encuentran desplazados. Ello da lugar a la definición de un vector, vector que llamamos momento dipolar eléctrico. Ya lo hemos, posiblemente muchos de ustedes ya lo habrán leído, lo habrán visto, pero es un vector, cuidado, que está definido arbitrariamente como naciendo en la carga eléctrica negativa de polarización y yendo hacia la carga eléctrica positiva de polarización. Quiere decir entonces ahora que nuestro átomo polarizado puede también representarse mediante un pequeño vectorcito, este que está aquí en color verde, momento dipolar eléctrico, cuya magnitud vale el valor de cualquiera de las dos cargas, ese valor siempre es el mismo, sin signo, por delta, que aquí a delta yo la he llamado a la distancia a la que se han separado estos dos centros de carga. Las unidades del vector momento dipolar eléctrico son las de carga por distancia, Coulomb por metro.
Quisiera mostrarles un ejemplo muy común. Es la molécula de agua. La molécula de agua, ustedes saben, está formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, ubicados espacialmente como se ven aquí. Y si ustedes se ponen a ver las configuraciones con un poquito más de detalle, van a llegar a la conclusión de que hay una separación de carga en la molécula en sí. Hay una separación de carga que genera un dipolo eléctrico, que genera un momento dipolar eléctrico muy conocido, sobre todo eh, por aquellos que estén cerca de la química. Ese vector tiene un ángulo de 104,5 grados respecto de este eje, ¿no? Si ustedes toman este eje, este ángulo de aquí es 104,5. Y el valor del momento dipolar en la molécula de agua, o la polarización en la molécula de agua, es de 0,6,2 por 10 a la menos 30 coulombs por metro. Como estamos viendo, las unidades del momento dipolar son muy pequeñas, porque estas distancias son muy pequeñas. Uno está aquí haciendo exageradamente una órbita elíptica, pero realmente estas distancias y estos efectos son de baja magnitud. Vamos a considerar ahora, entonces, un ejemplo un poco más complicado. Pensemos en una estructura que está formada por 9 átomos dispuestos en esa matriz de 3×3. Consideremos que esa lámina de átomos que simbolizan un sólido dieléctrico, consideremos que están en equilibrio. Entonces, si todo está bien, cada uno de estos átomos tiene que tener sus centros de cargas compensados, como se ve aquí, y no hay ninguna otra cosa más que agregar. Si ahora atacásemos ese material con un campo eléctrico, como que el que está marcado aquí, la carga que genera ese campo eléctrico positiva seguramente estará por aquí, la negativa por acá. Consideremos un campo eléctrico simple, donde posiblemente el que genera un par de placas cargadas para tener unas líneas de fuerza paralelas sin ningún problema. Y lo que ya hemos visto, lo vemos replicado ahora para cada uno de estos átomos. Y cada uno de estos átomos que antes estaban en equilibrio, ahora se polarizan, corren los centros de carga. Las órbitas electrónicas se distorsionan levemente y se hacen elípticas. Vemos entonces ahora que hay, en conjunto, hay una distorsión respecto del equilibrio. Entonces, si cada uno de estos átomos ahora es un dipolo eléctrico, deberá ser cierto que cada uno de ellos puede ser analizado como un momento dipolar eléctrico. Compliquémoslo un poco más, veámoslo en 3 dimensiones. Pensemos que ahora yo tengo un cubo donde tengo esa disposición de átomos. Tenemos, serían 27 átomos en 3 capas. Están en equilibrio. Bueno, consideremos que esta dimensión la llamamos L, y entonces en consecuencia, si el área de esta cara es A, el volumen involucrado va a ser A por L. Y pensemos que este número n es el número de átomos por unidad de volumen. Cuando ahora apliquemos este campo eléctrico, la polarización va a actuar de la misma manera que el caso anterior, pero ahora ya en el volumen. Fíjense, por las dudas, yo lo que he puesto aquí fueron las capas, los 9 átomos que están más cerca de ustedes están en blanco, los siguientes 9 están en un color gris más suave, y los siguientes 9 que están en el fondo son más oscuros. Bueno, pues ahora lo que ocurre es que la polarización, tridimensionalmente hablando, ocurre de esa manera, y ahora esta separación que ocurre entre cargas la podemos considerar como que en nuestro cubo elemental ahora esa separación, esa cantidad delta, ahora generó un pequeño volumen. Si en este volumen hay n átomos, entonces el momento dipolar eléctrico del volumen será n veces el momento dipolar de cada uno de estos átomos. Si hacemos la cuenta, se los dejo a ustedes, las unidades de este vector P volumétrico van a ser las de Coulomb por metro cuadrado.
Recordemos que esto se mide en coulombs por metro y esto va a ser 1 sobre metro cúbico. Las unidades van a ser coulombs sobre metro cuadrado. Bueno, ¿cómo será la descripción? Vectorialmente hablando. Bueno, entonces ahora a la primera capa que está más cercana a nosotros la puse de un color verde clarito, a la siguiente un verde más oscuro y la del fondo casi negro. Entonces vemos ahora cómo están los momentos, dipolares eléctricos dispuestos en este volumen. Ya estamos en condiciones de definir entonces ese P subbol, ese P, ese momento dipolar en todo el volumen, y la definición ampliamente propuesta es la de hacer una sumatoria de todos los momentos dipolares que conforman un determinado volumen y luego sopesarla, compararla, dividirla, considerarla, dividida sobre el volumen en donde estamos haciendo esta consideración. Entonces aparece lo que sería la definición del vector ya polarización, lo vamos a definir así. El vector polarización ahora es la sumatoria de todos los momentos dipolares de un determinado volumen. Y sus unidades son las de coulombs sobre metro cuadrado. Y ahora este vector polarización es un nuevo vector, es el vector que da lugar a la descripción de este fenómeno de polarización y va a estar relacionado con la estructura de la materia que se está polarizando, la estructura del eléctrico, pero también con el campo eléctrico que va a estar generando este fenómeno, esta polarización. Bueno, viendo el ejemplo aquí, podemos hacer algunas consideraciones interesantes. Por ejemplo, estamos viendo, permítanme retroceder un poco, estamos viendo que en el problema bidimensional, al polarizarse la materia, da la sensación que hay una cierta cantidad de carga eléctrica que sale fuera del volumen de consideración. En efecto, son los electrones que están más tiempo de este lado que dentro del material. En cambio, de este otro lado, vemos que hay como un vacío de electrones, un vacío de carga eléctrica. Claro, los centros de carga eléctrica se corrieron hacia la izquierda y desde esta cara derecha da la sensación de que hay menos carga eléctrica negativa. Eso no es cierto, simplemente es un fenómeno, es un efecto que ocurre producto de que las nubes electrónicas del lado derecho están más tiempo por aquí adentro que más cerca de donde originalmente estaban. Y también vemos que, por ejemplo, en esta cara o en esta otra cara de arriba, da la sensación como que en realidad no pasa nada. Los centros de carga, es cierto, están separados una cierta distancia, pero en realidad no habría un problema mayor. Volviendo a este caso ahora, vemos entonces que al polarizarse este cubito de material, se genera el vector polarización, aquí lo tienen ya definido como vector, no tanto como cada uno de los pequeños vectorcitos, sino ya como vector, serían las líneas de fuerza, vector de polarización, y vemos que de la cara izquierda insisto, haber quedado con una cierta carga negativa, mientras que la cara derecha parece tener una cierta carga positiva, mientras que en las cuatro caras restantes daría la sensación de que se observa una neutralidad. Fijémonos que si es cierto que este vector polarización se define como coulombs por metro cuadrado, entonces ese vector polarización multiplicado, multiplicado no, lo que quiero decir es que ese vector polarización está dando la sensación de que existe una cierta carga, entonces, en una de las caras de este bloque y otra cierta carga positiva en la que está enfrente. ¿Podríamos calcular esas dos cargas, esa cantidad de carga negativa del lado izquierdo y esa cantidad de carga no negativa, si quieren, del lado derecho? Sí, la cuenta que podríamos hacer, la tienen aquí, directamente sería multiplicar este vector polarización por el valor de una de esas cargas. Si hacemos el despeje, llegamos a la importantísima conclusión de que la densidad superficial de carga eléctrica de polarización sobre toda esa cara, sigma sub pol, coincide
directamente con la magnitud del vector polarización. Vamos a verlo, digamos que, como si quien dice, desde el frente al problema. Teníamos nuestro bloque dieléctrico, atacamos con un campo eléctrico de izquierda a derecha, el material se polariza, o sea, se genera una separación de las cargas eléctricas de cada átomo, eso da lugar a los momentos dipolares eléctricos, y los momentos dipolares eléctricos sumados y sopesados por el volumen dan lugar a este vector P. Es una definición. Ese vector P nace en la cara izquierda dentro del material y termina en la cara derecha de este material. El vector P es un vector que solo existe dentro del material, ¿eh? No se puede concebir un vector de polarización en el vacío porque no hay materia que polarizar. Como consecuencia entonces de esta polarización, observamos en la cara izquierda una cantidad de carga ubicada por unidad de área que parece ser negativa, mientras que en el lado derecho ocurre lo mismo pero con signo contrario. Si nosotros ahora en este volumen elemental definiésemos normales exteriores, como habíamos visto cuando planteamos la ley de Gauss, ¿se acuerdan que era el normal que uno puede definir de un volumen? Por convención es tomada positiva si esa normal sale fuera del volumen bajo consideración. Entonces ahora, en cada una de las caras de interés, la izquierda, la derecha, la de arriba, la de abajo, la del frente y la del fondo, a esta pantalla no la consideramos, pero es igual a lo que ocurre con la de arriba y con la de abajo. Vemos que ahora es curioso que justo donde la normal exterior sale fuera del material y forma un ángulo de 180 grados con el vector polarización que nace aquí y va hacia la derecha, justo en esa cara la sigma de polarización sea negativa. Mientras que aquí, cuidado, en el último pedacito de material, existe todavía un vector de polarización hacia la derecha y tendría 0 grados respecto de la normal exterior, es decir, serían paralelos. Mientras que también, curiosamente, en este punto y en este punto observamos que las normales estarían ortogonales a la dirección y sentido del vector P. Eso da lugar a la definición, vinculado con lo que vimos en la filmina anterior, a esta siguiente definición. Una ecuación importantísima, es pequeñita y sin embargo es conceptualmente muy fuerte. La densidad superficial de carga de polarización está definida como el producto escalar entre los vectores polarización y la normal exterior en el área donde yo esté interesado en calcular. Claramente las unidades son las del vector polarización, pero lo más interesante es entonces ahora que la sigma de polarización coincide con el módulo de P, con el módulo del vector polarización. ¿Qué tenemos hasta aquí entonces? El material dieléctrico, entonces, también va a disminuir el campo eléctrico, no con la misma eficiencia que lo hace un conductor, sino mucho menor, y el fenómeno por el cual esto ocurre está debido a la polarización de los átomos que forman este sólido. Macroscópicamente, ese vector de polarización queda definido como la suma de todos los momentos dipolares eléctricos del volumen considerado dentro de ese volumen. Las unidades, del vector de polarización son las de coulombs sobre metro cuadrado. Fíjense, estas son unidades de una densidad de carga, ¿no es así? El vector P, hay que decirlo, pero debería resultar obvio, solo existe dentro de un material. No podemos plantear un vector de polarización en el vacío porque no hay material para polarizar. Ese vector P, por convención, nace en las cargas de polarización negativas y termina o muere en las cargas de polarización positivas. En sentido, guarda porque acá el concepto es totalmente contrario a lo que uno entiende por lo que ocurre con un campo eléctrico, que nace en la carga positiva y termina en la carga negativa. No, acá estamos hablando de el vector de polarización, nace en las cargas de polarización negativas y termina en las cargas de polarización positivas. Vemos que en las superficies, en ciertas superficies, se van a generar densidades de carga ficticias. Ahora vamos a dar una vuelta más alrededor de este término ficticia, según esta pequeña ecuación. Y acá hay algo que es interesante, que es que si el material es homogéneo, ¿qué significa que sea homogéneo un material? Bueno, que en todos los elementos que conforman su volumen hay siempre lo mismo. Debería
verificarse que no existirá densidad volumétrica de polarización. ¿Cómo podemos demostrar esto? Rápidamente salto a una filmina que está más atrás. Aquí tenemos este ejemplo. El material sin polarizar, cuando es polarizado, observamos que hay como un desplazamiento realmente de carga, pero ese desplazamiento es ficticio. Estos electrones yo no los puedo utilizar para, por ejemplo, encender un LED. Estos electrones van a seguir atados al núcleo, por eso decimos que es ficticio. Con eso hablamos de la cuestión ficticia de las cargas de polarización. Pero lo otro interesante es que si ustedes observan dentro del material, no hay una carga neta de polarización para definir si el material es homogéneo, es decir, si en cada pedacito de material los átomos se distorsionaron de la misma manera, dentro del material todo sigue siendo normal, y solo vamos a observar estos fenómenos de polarización en ciertas caras por fuera, que ni siquiera son todas, porque por ejemplo en la de arriba y en la de abajo yo sigo observando una neutralidad, si quieren decirlo así, de carga. Volviendo entonces ahora al punto anterior, llegamos a la parte, una de las partes a mi gusto más interesantes, que es, bueno, pues ya tenemos nosotros una idea de la ley de Gauss. Acuérdense o recordamos, la ley de Gauss nos vincula el flujo del campo eléctrico a través de una cierta superficie cerrada con un número que va a tener que ver con la cantidad de carga neta que haya quedado encerrada dentro de esta superficie. Lo que nos tiene que contar, o lo que vamos a ver a partir de la ley de Gauss, es lo siguiente. Van a ver en los libros que si aplicamos el teorema o la ley de Gauss al vector polarización, es decir, si cambiamos aquí el campo eléctrico por vector polarización, vamos a poder calcular ahora lo que será el flujo del vector P a través de una cierta superficie cerrada. Pero van a ver que en todos los libros amablemente dicen que ese flujo es igual a la menos carga de polarización que haya quedado encerrada dentro de esta superficie, y con eso dan vuelta a la página y siguen adelante, como yo suelo decir, alegremente. ¿Qué significa esto? Bueno, pues el vector polarización tiene una propiedad ahora que no podemos esquivar. Esa propiedad es que si yo le calculo el flujo a través de una superficie cerrada, va a dar un número eso, que va a estar ligado con la carga de polarización que haya quedado encerrada dentro de la superficie, y obviamente va a tener que ver con qué tipo de carga, si es positiva o negativa de polarización, haya quedado encerrada. Pero lo curioso es que aparece un signo menos que no muchos se encargan de explicar de dónde viene. Bueno, en las filminas ustedes van a encontrar que yo ofrezco 3 posibilidades, pero hoy meditando me di cuenta que en realidad son 2 posibilidades que yo les presento. Tal vez por ahí la número 0 sería lo aceptamos y lo utilizamos, pero no sería lo que más nos gusta a nosotros. Así que una de las maneras es decir, yo lo acepto porque es la ley de Gauss, no lo voy a discutir y se acabó. ¿Sí? Claramente esa no va a satisfacer a nadie. La otra sería buscar en el libro, en las lecturas de física de Richard Feynman, en la página 10.5, algo que yo les voy a resumir a continuación. Acuérdense, este libro es un libro recomendable para leer, pero quizás no ahora, sino para cuando ya tengan una versión, digamos, los conceptos un poquito más aquilatados. Pero por allí se dice que, en definitiva, ¿por qué este signo menos? Porque lo que podemos pensar, si nos remitimos a las filminas anteriores, por ejemplo aquí, fíjense que toda la carga de polarización que salió fuera del volumen tiene que ser igual y de signo contrario de lo que se observe dentro del volumen. Es decir, si yo, por ejemplo, contase el número de cargas elementales que hay aquí, vamos a ver que dentro de esta superficie, vamos a ver que hay un más 3. Pues entonces, toda la carga que rebalsó, por decirlo así, fuera de ese material, es igual y con signo contrario de la que quedó dentro de ese volumen. Por las dudas, para remarcarlo, si yo quisiese aplicar la ley de Gauss dentro de esta superficie, simbólicamente es bidimensional, pero bueno,
creo que todos lo entendemos, voy a concluir que dentro de esta superficie hay una cantidad de carga, entre comillas, positiva de valor más 3. Tenemos estas 9 cargas positivas y estas 6 cargas negativas. Eh, entonces, podríamos decir que la carga encerrada aquí es más 3. Bueno, pues eso sería si estuviéramos pensándolo en términos de la ley de Gauss convencional. Aplicar la ley de Gauss al vector P, como veremos en breve, nos va a indicar que el flujo de P, es decir, cuántas líneas de fuerza el vector P atraviesa una cierta superficie, va a tener que ver con ese número de cargas con signo cambiado, y eso es lo que yo puedo observar fácilmente desde afuera. Por lo tanto, si yo tengo una cierta sigma de polarización negativa de este lado, sé que el flujo de P me va a dar positivo, ¿eh? Y en un valor que va a ser menos la cantidad de carga que ha sido observada en esta cara. Vamos a ver entonces ahora un caso como para aplicar todo esto. De nuevo volvemos a esta disposición de dos planos, conductores con una cierta carga positiva en un lado, negativa en la otra. Estas cargas son iguales en magnitud. Estos dos planos paralelos generan un campo eléctrico como el que está marcado aquí, que yo llamo sub-cero. Y ahora consideremos que agregamos no un conductor como al principio de esta presentación, sino que ahora agregamos un dieléctrico. Ese dieléctrico ahora entonces, bajo la acción de este campo eléctrico de sub-cero que estaba aquí antes, se va a polarizar. Los átomos que conforman este sólido van a generar, entonces ahora, este fenómeno de polarización, que está simbólicamente marcado aquí, fíjense, eh, parece acá mucho más lógico ver por qué las nubes electrónicas quieren, entre comillas, salir fuera de este material, no lo van a hacer, obviamente, y por qué de este lado parecen meterse más adentro. Simplemente una cuestión de la interacción del campo eléctrico con las nubes electrónicas de los átomos que forman el dieléctrico. Simbólicamente ahora, para no ver estos dipolos aquí, simbólicamente ahora analizamos el problema. Van a ver que esta es la forma en la que vamos a tratar todos los problemas en general. Y entonces yo, en lugar de hablar de un dieléctrico polarizado, voy a decir que ahora este dieléctrico, dentro de este dieléctrico, ahora existe un vector polarización, marcado aquí con verde, que es la consecuencia de que el bloque dieléctrico se haya polarizado en respuesta al campo eléctrico que había afuera del material. Estas cargas que están marcadas aquí sobre la superficie de arriba o superior están simbolizando estas cargas de polarización, y ahora estas cargas de polarización consideradas en toda esta área van a dar lugar a la sigma de polarización. Estas cargas de polarización de este lado son negativas y de este lado son positivas, porque recuerden que lo que ocurre es que las nubes electrónicas de este lado se quieren como adentrar en el material, en consecuencia dejan los núcleos atómicos más descubiertos. En esta cara de aquí, en esta cara de aquí, y en las caras del frente y del fondo, paralelas a la pantalla, no vamos a observar ningún otro fenómeno. ¿Por qué hay un número determinado de cargas aquí y este número de cargas de polarización no coinciden con este número de cargas? Eso es algo en lo que yo quise hacer un énfasis especial. Recordemos, los fenómenos de polarización son débiles y la cantidad de carga que va digamos, a aparecer en ciertas caras del dieléctrico siempre es menor, muy menor a la cantidad de carga que va a haber, por ejemplo, en este caso en la placa conductora. Entonces supongamos que yo ahora, bajo esta condición, fíjense, tenemos el campo eléctrico original que solo ahora coexiste en la zona donde quedó vacío, aquí y aquí, pero ahora dentro del material yo no puedo decir que hay un campo eléctrico de sub-cero. Ahora dentro del material va a haber un campo eléctrico más chico que el campo eléctrico que había originalmente cuando no teníamos este bloque dieléctrico. Vuelvo a recordar, la materia siempre disminuye los campos eléctricos. Los conductores la disminuyen a cero, los dieléctricos las disminuyen en una cierta cantidad. ¿Cuánto? Pues va a depender de cada dieléctrico. Algunos dieléctricos van a poder reaccionar mucho más que otros y van a disminuir mucho más que otros el campo eléctrico que había antes en el vacío. Pero es necesario que veamos que el campo eléctrico que existe en el dieléctrico no es el mismo que el que había antes cuando no estaba insertado.
En estas condiciones, entonces, yo ahora se me ocurre plantear una superficie cerrada sigma. Es una superficie que va a pasar por fuera de las placas, donde el campo eléctrico es nulo por cancelamiento, va a pasar por una de las placas conductoras, va a pasar por el intersticio que queda con vacío entre la placa conductora superior y el dieléctrico, y va a meterse y va a considerar parte del dieléctrico. Es decir, es una superficie bien general que pasa por un montón de lugares. Si yo ahora aplicase la ley de Gauss para el campo eléctrico, a este caso, lo que vamos a tener es lo siguiente. El flujo del campo eléctrico a través de esa superficie sigma tiene que ser igual a la carga neta encerrada sobre epsilon cero. La carga neta encerrada, y aquí no vamos a discriminar por si es carga real, electrones que se pueden mover dentro de un conductor, o si son nubes electrónicas que están más tiempo de un lado que de otro. No vamos a discriminar eso. Para nosotros van a ser carga libre de todas maneras. El flujo, entonces, decía, del campo eléctrico es igual a toda la carga que vamos a llamar libre, la que está en los conductores, más toda la carga ficticia, la vamos a llamar de polarización, dividido epsilon cero. Eso parece lógico. Insisto, esta carga es la que nosotros denominamos libre, porque es la carga que hoy está aquí y mañana, si tiene oportunidad, se va a ir a otro lado. Esta es la carga ficticia, que vamos a llamar carga de polarización, y entonces dentro de esta superficie yo lo que tengo es una suma de cargas libre y de sumas de cargas de polarización. Noten que no le estoy asignando signo. ¿eh? Ahora en este momento lo que estoy diciendo es que yo tengo en cuenta todas las cargas dentro de esta superficie sigma. Jugando un poquito matemáticamente, a epsilon lo pasamos para el otro miembro, nos queda esta expresión. Luego, lo que podemos plantear es pasar este término de Q de polarización algebraicamente con el signo suma, pasarlo para el lado izquierdo, nos va a quedar como una resta, y luego podemos recordar que el flujo de P a través de esa misma superficie deberá dar justamente la carga de polarización con signo cambiado. Por lo tanto, entonces, lo que estoy viendo es que esta ley de Gauss, desarmada, nos termina dando esta expresión. Reemplazamos, insisto, Q de polarización ya con su signo algebraico, lo reemplazamos por el flujo de P. Entonces, si tomamos, arreglamos matemáticamente esa ecuación, nos da que todo este término es equivalente a hacer el flujo a través de una cierta superficie sigma de esta cantidad, que es una suma de dos vectores. Y todavía más, toda esta cantidad, si nosotros la llamamos como por ejemplo D, la bautizamos con el nombre de vector D, entonces ahora el flujo de este nuevo vector parece ser igual a solamente la carga libre que se observa dentro de esta superficie. Si hacemos ese reemplazo, entonces ahora la expresión a la que llegamos es que el flujo del vector D, que es esta suma de vectores, vector que vamos a llamar, y lo presento ya, vector desplazamiento, el flujo del desplazamiento a través de una cierta superficie va a ser igual a la carga libre. Todo eso está bien si aceptamos ahora que el vector D, el vector desplazamiento, es la sumatoria vectorial del campo eléctrico que hay dentro del material por epsilon cero, más la polarización que hay dentro de este material. Esta definición del vector desplazamiento, observemos que el vector desplazamiento tiene las mismas unidades que P, es decir, coulombs por metro cuadrado, es la tercera definición que vamos a ver en el mundo eléctrico, es la definición del vector desplazamiento. Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahora? Vamos a tratar de hacer un paneo general. Observamos ahora que en cualquier problema donde aparece un dieléctrico, parece que ocurre el campo eléctrico. Ese campo eléctrico a un conductor lo va a generar apantallamiento, pero en particular ese campo eléctrico al dieléctrico lo va a polarizar, va a distorsionar sus nubes electrónicas generando momentos dipolares. Esos momentos dipolares por unidad de volumen son el vector ahora polarización, que nace en la carga negativa y terminan en la carga positiva, y luego entonces ahora parece ser que con la suma del campo eléctrico sopesado por epsilon cero
más el vector de polarización. Ahora tenemos entonces un tercer vector, el vector de desplazamiento. Más resumido, el campo eléctrico polariza los dieléctricos y luego ahora ese campo eléctrico más la polarización da lugar al desplazamiento. Tenemos entonces tres vectores. Campo eléctrico es el creado por las cargas. Polarización es el resultado de la distorsión de las nubes electrónicas en el sólido dieléctrico. Y desplazamiento, que sería una combinación de ambos. ¿Dónde está vectorialmente ese vector de desplazamiento? Bueno, pues lo dibujamos aquí en amarillo. ¿eh? En un caso simple como este, los tres vectores son paralelos. Sigo aclarando, perdón, que este campo eléctrico que está dentro de los materiales no es el campo eléctrico que había antes en el vacío. Este campo eléctrico es menor al que había en el vacío. Y justamente este campo eléctrico va a ser menor por efecto de la polarización. Es decir, la polarización podría ser vista como un contracampo eléctrico. No está dibujado aquí, pero más de uno estará pensando, no puedo pensar que desde esta carga de polarización positiva hacia esta carga de polarización negativa existe un campo eléctrico. ¿Es sub P, por ejemplo? Sí, se puede considerar. En realidad es el vector de polarización, pero justamente ese contracampo eléctrico es el que hace que ahora este campo sea más chico que este. Veamos un caso, una simplificación interesante, muy usual, y que va a ser la simplificación que vamos a manejar a lo largo de toda la cátedra, que es aquella en la que utilizamos materiales homogéneos e isotrópicos, o si lo quieren resumir, materiales Hey. ¿Qué son los materiales homogéneos isotrópicos? Son materiales que, por ser homogéneos, están, cada uno de sus pequeños volúmenes que lo constituyen, están hechos de lo mismo. Y que sean isotrópicos tiene que ver con las propiedades que tiene ese material en función de la dirección en la que se le analice. Es difícil para mí describirles esto desde aquí, pero ustedes piensen en, si quieren, en una pileta, un medio con agua, si ustedes están dentro, en general, hacia donde miren, si ustedes pueden girar su cabeza y ver hacia diferentes lugares, van a ver siempre las mismas propiedades. Por ejemplo, si están dentro de una pileta, van a ver el color de la pileta, no importa en qué dirección lo vean, van a ver siempre ese mismo color. Bueno, a eso nos referimos cuando hablamos de isotropía, es decir, no importa el camino, iso significa igual y tropía viene de camino, de tropos, no importa en qué dirección se analicen las propiedades de un material, las propiedades siempre son las mismas. Esos materiales, los materiales amables, que yo les llamo los materiales Hey, los materiales homogéneos isotrópicos, son esos materiales en los que vamos a aplicar todo lo que vimos en esta clase. Y cuando trabajamos con estos materiales homogéneos isotrópicos, aparecen ciertas simplificaciones interesantes. Realmente la simplificación que ocurre es que en los materiales Hey, la polarización se demuestra en forma experimental como muy aproximadamente igual al campo eléctrico que hay dentro del material, afectado por epsilon 0 y afectado por una constante xi sub e, esta es la letra griega xi, que se conoce como susceptibilidad eléctrica del material. Entonces, en los materiales homogéneos isotrópicos podemos estimar la polarización como algo proporcional al campo eléctrico neto que queda dentro del material una vez que se polariza, y esa proporcionalidad va a depender de una constante, que es la permitida del vacío, pero va a depender fundamentalmente de esta cantidad que es la susceptibilidad eléctrica. Entonces, aquellos materiales con mayor susceptibilidad eléctrica van a generar mayor polarización para un dado campo eléctrico. Por ejemplo, podríamos pensar que un conductor es un material, entre comillas, esto que estoy diciendo, que tiene susceptibilidad infinita, pues es tan susceptible que finalmente termina anulando el campo eléctrico en su interior. Hay materiales que son muy poco susceptibles y otros materiales que son mucho más susceptibles. Gracias entonces a esa simplificación, si retomamos la definición del vector de desplazamiento, vemos que podemos, en lugar de poner el vector de polarización, podemos poner la cantidad
aproximada, epsilon 0 por xi sub e por el campo eléctrico dentro del material. Campo eléctrico dentro del material coincide con el que está en la primera parte de la definición de desplazamiento. Podemos sacar factor común, campo eléctrico, y llegamos a que entonces el desplazamiento también es epsilon 0 veces la suma 1 más xi sub e del campo eléctrico dentro del material. Si a esta cantidad de epsilon 0 por 1 más xi sub e la consideramos y la nombramos como epsilon ahora, podemos pensar que esto ahora es la permitividad del material. ¿Tiene sentido esto? Sí, tiene sentido, porque si yo me voy al vacío, en el vacío la susceptibilidad eléctrica es nula, y entonces en el vacío esta ecuación haría que epsilon converja a epsilon 0. Lo interesante de todo esto es que ahora el desplazamiento también puede estimarse como aproximadamente igual a epsilon por el campo eléctrico dentro del material. Con estas simplificaciones, lo que vamos a ver es que si los materiales son homogéneos isotrópicos, el vector desplazamiento, el vector campo eléctrico y el vector polarización van a ver ustedes que siempre van a quedar paralelos. Resta hacer alguna aclaración. En muchos lugares van a ver que si ustedes toman en cuenta, si tomamos en cuenta la permitividad respecto de la permitividad del vacío, llegamos a una constante, no tiene unidades. Y esa constante es lo que se llama constante eléctrica del material, K mayúscula sub E, y es igual a 1 más la susceptibilidad eléctrica del material. Cosas importantes que quisiera destacar aquí. Si el material es homogéneo isotrópico, vale esta aproximación para la polarización. Y además, por ser homogéneos y por ser isotrópicos, este número es una constante, es un número, simplemente. Entonces, como consecuencia, P va a ser paralelo al campo eléctrico, es lo que decimos aquí. Y si E y P son paralelos, en una suma de vectores paralelos, el vector resultante también es paralelo. Por eso entonces los tres vectores son paralelos. Entonces, para ver de nuevo el caso de dos placas conductoras que tienen en su interior un dieléctrico con una cierta permitividad de epsilon, fíjense ahora cómo vamos a empezar a utilizar todo, lo que vamos a plantear es, bueno, esta carga libre polarizó al material, esa polarización hizo que el campo eléctrico ahora fuese menor, y de la combinación del campo eléctrico más la polarización se obtiene el desplazamiento. Bueno, pero son tres vectores que coexisten. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, es usual y es mucho más simple cuando tenemos un problema con dieléctricos comenzar por el final. Entonces yo lo que podría decir es, si yo aplico ley de Gauss, sé que ahora la integral de flujo para el desplazamiento solo tiene en cuenta la carga libre. Así que si yo planteo ahora una superficie cualquiera por aquí, el flujo del vector de desplazamiento es igual a la carga libre. Me es muy interesante esta relación porque ahora yo no tengo que estar pensando primeramente en cuánto vale la carga de polarización. Simplemente ahora observo cuánta carga libre queda encerrada dentro de esta superficie y eso va a ser el resultado del flujo neto a través de ella. Esta, no lo dije antes, pero esta sería como una ley de Gauss del vector desplazamiento.